de todo el contenido de los dispositivos del fiscal general del Estado? ¿De todo lo que había en ellos, con independencia de la fecha? Sí, sí. De acuerdo. ¿Pidieron ustedes autorización para realizar ese volcado completo y no limitado a las fechas que establecía no el me auto? acuerdo, pero posiblemente si no estaba ahí, posiblemente porque tuve varias comunicaciones con el magistrado. O sea, no lo sé exactamente, pero de cualquier eventualidad y de cómo se iba desarrollando el registro, se fue dando cuenta al magistrado. No sé exactamente esta cuestión no la recuerdo, pero vamos, en todo momento el magistrado se le fue dando cuenta de cómo iba sucediendo. En cualquier caso, no consta por escrito esta autorización, entiendo, ni en el acta ni en ningún otro tipo de documento. Yo no la he visto, pero vamos, era informado de manera constante. De acuerdo, gracias. En la página 4, les leo literalmente, dicen que la denuncia será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado. Y en la página 50 y pico, ya no me acuerdo, dicen ustedes que existe una primera filtración a la prensa el día 12 de marzo en el diario.es, supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Ustedes basan esta inferencia, la basan sobre todo en dos hechos. Uno de ellos lo acaba usted de mencionar. Dicen que la filtración la tuvo que hacer la Fiscalía General del Estado porque don Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, había recibido esa documentación el día 8 de marzo. Bueno, primero, ¿intentaron ustedes averiguar si más personas antes de don Diego Villafañe, especialmente el 7 de marzo, habían recibido exactamente esa misma documentación? ¿Otras personas como cuáles? Pues mire, 499 personas con acceso a la carpeta guardia a través de la cual la documentación se puso a disposición de la Jefatura Provincial. 27 personas con acceso a la cuenta genérica de correo de la Secretaría Técnica donde se recibió esa documentación. Esto desde el 7 de marzo. 30 personas de la Fiscalía Provincial con acceso a la carpeta compartida Diligencias de Investigación 101-2024, además del personal de la Fiscalía Superior. Vamos, yo solo llevo investigando desde 1999. Solo me he dedicado a esto. Y créame. Mire, señor agente Q14969J, sí, puede que la cuestión esté en que ustedes solo examinaron correos desde el 8 de marzo y todo esto que yo le estoy comentando se produjo el 7 de marzo y en días anteriores. Pero usted dice que no puede hacer una inspección prospectiva. Sí, le contesto. Sobre los que tenemos más datos, más indicios, es sobre esta persona. Se ve aquí, yo creo que es evidente sobre esa persona y no otra. Sí que es verdad que la instrucción tiene otros investigados y habrá hecho las diligencias que haya creído oportunas. Nosotros lo que no vamos es a realizar lo que le digo es sin fundamentos otras peticiones que entendemos que no tenemos motivación para realizarlas. No voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones, pero sí me gustaría justificar o explicar por qué no voy a contestar a las preguntas específicamente de la acusación particular. Bueno, como es evidente, soy fiscal general del Estado y tengo un absoluto respeto, el respeto más importante que puedan ustedes imaginarse respecto a la posición de los perjudicados en el proceso penal. Es más, el Ministerio Fiscal, los fiscales nos dedicamos a proteger los derechos de los perjudicados en el proceso. Sin embargo, en este procedimiento, en esta causa, durante la tramitación de la misma, pero especialmente al inicio, se han producido unas circunstancias que creo que ese respeto que hay que tener a los perjudicados, a quien se siente legítimamente perjudicado en un proceso, que es una cuestión que habrá de elucidarse en el mismo, pero esa sensación la puede tener cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, incluso no teniendo razón, me ha llevado a pensar que hay una actuación, entiendo que desleal.
no con el acusado, sino, por supuesto, con el tribunal. Yo creo que hay 4 hitos importantes que deben ser destacados. La formulación de la querella. En ese inicio, en esa querella, se omite, desde mi punto de vista, un dato fundamental, un dato que de manera unívoca dirige la investigación a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía Española. Tanto me da una como me da la otra. Y es que el correo de 2 de febrero que estamos investigando se mandó exactamente el día 2 de febrero a otra persona de otra institución ajena en ese momento al proceso. Quizás si este dato hubiera figurado en la querella, a lo mejor no estábamos aquí, no lo sé. Hay otro dato que me parece importante y también tiene que ver con la buena fe del querellante, de quien aporta al proceso una visión unívoca o quiere buscar la verdad o prefiere otras circunstancias, y es que el correo del 12 de marzo, la disposición de ese correo del 12 de marzo por parte del perjudicado se lo entrega a una tercera persona ajena al proceso para que haga un uso político del mismo. Desvela el correo de un fiscal, revela un correo del fiscal encargado del caso con la defensa. Hay un tercer dato que también me parece importante resaltar, y es que ese mismo perjudicado se va a tener una entrevista con un director de investigación de un medio de comunicación y le cuenta cosas relativas a su conformidad y su relación con el fiscal, y después estas informaciones salen a las 21:29 en una información de ese medio, de ese periódico, y eso también lo hemos sabido durante la investigación. Yo creo que no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad. Y luego hay un hecho que me atañe personalmente y que creo que también de alguna manera distorsiona la figura del perjudicado. En la petición de responsabilidad civil, legítima por parte de cualquier perjudicado de este país, el perjudicado renuncia a la responsabilidad subsidiaria del Estado. Eso quiere decir que el perjudicado no quiere resarcirse, no le interesa el aseguramiento de ese resarcimiento, como sería legítimo en todo caso, sino que solo dirige la acción personalmente contra mí, contra Álvaro García Ortiz. Es más, pide que se afiance, con lo que no hay ninguna forma de escapar a lo que puede ser después una pena pecuniaria o, en el momento en el que hay que afianzarlo, casi una pena anticipada. Yo creo que son razones suficientes y justificables para que no quiera en este momento contestar al perjudicado. Por supuesto, contestaré a la Fiscalía, contestaré a mi defensa y a cualquier pregunta, interrogante, aclaración que quiera hacerme la sala o a través de usted, a través del presidente. Gracias. La nota no sale, usted se pone en contacto con la señora Lastra, que le indica qué conversaciones tiene. Sí, yo llamo a la señora Lastra. En principio, bueno, me cuesta encontrar a la señora Lastra, hay que decirlo. Sí, noto, ya me había comunicado la señora Maredo que ya desde las 7 de la mañana le había dado la nota a Íñigo Corral y que, bueno, había como un cierto atasco en esa nota, que si la das tú, que no, bueno, que yo no la doy por otras razones que ya explicó el señor Íñigo Corral y no es mi testimonio, yo no quiero entrar, pero bueno, la nota no salía y yo quería saber por qué. Mire, la señora Lastra ha declarado que mantuvo con usted una conversación en la que le habría dicho, abro comillas, Álvaro, has filtrado los correos, y usted le habría dicho, según ella, eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota. ¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra? En absoluto, en absoluto. Sobre esa conversación... ¿Puede explicarme por qué hay esa contradicción entre lo que declara la señora Lastra y lo que declara usted? Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que yo no escuché esas palabras. No escuché esas palabras, no puedo decir nada más que yo eso no lo he escuchado. En el contexto, bueno, yo dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado, y más sabiendo que tampoco es que hubiera una relación de confianza entre la señora Lastra y yo como para poder dirigirse a mí en estos términos. Me parece importante, pero el contexto era otro. El contexto era que era yo quien llamaba insistentemente porque había algo que yo pensaba que se tenía que hacer y soy el fiscal general del Estado y eso no se estaba haciendo. Desde luego lo que no espero es una réplica, lo que espero es una explicación de lo que está pasando. Yo creo que ese es el contexto en el que se produce. También he visto que en el Tribunal Superior de Justicia no se hace mención a esto. He visto que en el Tribunal Supremo no está muy claro si lo que me dice es los correos o la nota.
Y aquí cuando declaró la señora Lastra, no sé si dice has o habéis, no tengo muy claro tampoco exactamente qué es lo que yo tenía que haber escuchado ese día. A mí me cuesta y me costaba mucho entender cómo un fiscal de este país recibe 5 y 6 llamadas del fiscal general del Estado y hay otra cosa más importante que hacer, que es una reunión con una policía, que tenga que perseguir a una fiscal o a un fiscal y no reciba inmediata contestación. Me cuesta, la verdad me cuesta. Me parece que no había una colaboración con lo que se le estaba diciendo que tenía que hacer. Tampoco de una orden imperativa, también tengo que decirle. O sea, tampoco le dije esto, le dije, y se lo tuve que decir por WhatsApp, pero también le dije otra cosa. La nota hay que sacarla para defender a los compañeros, porque ese, y no me voy a cansar de decirlo, era el único objetivo de la nota. Bien, muy bien. Mire, vamos concluyendo. ¿Usted tenía algún interés en perjudicar al señor Alberto González Amador? No, yo creo que eso está fuera de toda duda, pero absolutamente fuera de toda duda. Yo creo que he dado datos suficientes. Para mí el dato más importante es que la nota de prensa solo describe la acción de la Fiscalía. Describe lo que hemos hecho los fiscales o lo que hemos recibido los fiscales. Cualquier dato referente al señor Amador yo creo que ha sido tratado con exquisitez y la función fundamental era esa. Pero si quiere vamos un poco más allá. Todos los mensajes que hay en la causa, toda la documentación que hay en la causa y alguna que afecta a mi propia intimidad, como bien ha dicho usted, y que ha sido objeto de incautación, no encontrarán ustedes a cualquier persona que me dirija ni un ápice, ni una cuestión que pueda ser mal interpretada sobre el señor González Amador o nada parecido. Cuando digo nada parecido me refiero a su entorno. No hay absolutamente nada porque era mi obsesión es la Fiscalía, mi obsesión es proteger a los fiscales y mi obsesión es amparar que hacemos un trabajo difícil, duro, pero muy digno, muy digno. Una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Fernando Peinado al señor Neira. Si me permite, yo le explico, porque puede usted buscar contradicciones en los WhatsApp, etcétera. Como él no estoy buscando contradicciones. pero si quiere yo le explico un poco de acuerdo. El día cómo ocurrió, ¿no? De acuerdo. El día 12 de marzo, a las 6 de la mañana, me parece que el diario.es publica la noticia del fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso, siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio para conocer qué había pasado realmente. A la vez que yo intentaba conseguir toda la información posible sobre ese fraude, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en sus primeras declaraciones, empieza la campaña de intoxicación informativa poniendo en cuestión la legitimidad, la dignidad, el trabajo de funcionarios de la Administración de Justicia o de la Administración tributaria, explicando que esto se trata de una cacería y que en realidad no tiene nada que ver con el fraude fiscal que está publicando el diario.es. A mí aquellas declaraciones me suenan un poco a mentira, entre otras cosas, porque el diario.es es uno de los medios acreditados en la defensa de la verdad siempre. Y empiezo a llamar a mi fuente reiteradamente con este mensaje. Mi fuente sigue diciéndome que va a intentar recopilar información para saber de qué se trata. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid pone un tuit a las 12 de la mañana donde pone en cuestión toda la causa judicial porque dice que la fiscal provincial encargada del caso, yo a esa hora no tenía ni idea de si la fiscal provincial llevaba el caso, no lo llevaba o lo dejaba de llevar. Había sido alto cargo en el gobierno de Zapatero. Yo vuelvo a reiterarle a mi fuente, ahora está diciendo que la fiscal provincial es la que ha armado todo este caso y mi fuente, estoy convencido que en legítima defensa me dice, no solamente no es una cacería, sino que el abogado del señor González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad por el cual reconoce los delitos, se apresta a pagar una multa y con eso reduce la pena de cárcel y evita entrar en prisión. A Neira se le pregunta si ha pagado hoy la cantidad que reclama Hacienda y a continuación hemos sabido que Alberto González Amador ha pagado la cantidad que supuestamente defraudó Hacienda.
¿Eso es lo que se le pregunta? Entiendo que sí, porque eso está en las actuaciones, Muy bien. en los mensajes Se que le manda pregunta- Fernando Peinado. Sí. Lo que ocurre es que el señor Carlos Neira nunca nos contestó. Hombre, es que no se había pagado esa mañana. Porque si no, no estaríamos Sí. aquí, porque si hubiera contestado, le hubiéramos Mire. preguntado, ¿usted ha hecho un acta de conformidad para Sí, reconocer sí. los delitos y todo esto? Mira, no ¿por estaríamos qué aquí no ahora pregunta- mismo. El día 13 de marzo, por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a dar una rueda de prensa donde el nivel de mentiras ya se elevó mucho. No es mi pareja la que debe a Hacienda, sino que es Hacienda la que le debe a él 600.000 euros. Todo esto es una cacería donde implicaba a fiscales, funcionarios de la agencia tributaria. Con esa información nosotros lo que hicimos fue volver a intentar a contrastar la información que teníamos del día 12 de marzo. Y por eso preguntamos reiteradamente al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, acerca de dónde sale esto de que le tiene que devolver 600.000 euros y todo lo demás. Miguel Ángel Rodríguez siguió repitiendo las mismas mentiras e incluso se le llegó a preguntar, ¿esto del pago que no reconoce, que no quiere Hacienda, significa el reconocimiento del delito por parte de Alberto González Amador? A las 2 y pico de la tarde, pues hablo con una persona por teléfono a la que llamo y le comento si era cierto esto, si era verdad que la pareja que la agencia tributaria le debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Me dijo, no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, sino que ha iniciado, por lo que sé, un procedimiento de un acuerdo de conformidad con la justicia. Digo, ¿cómo? Digo, no es posible. Digo, sí, así es. Digo, pero bueno, ¿si tienes alguna prueba? Dice, vente y te lo enseño. Y es cuando me fui. Le voy a preguntar, ¿nos puede decir quién es esta persona? No, me cojo a mi derecho al secreto profesional, no puedo decirle cuál es la fuente. Las fuentes, la fuente no es. Lo que le puedo decir es que una fuente no es el primero que pasa por ahí. Una fuente es alguien con quien que tardas meses y no años en realizar esa relación. Que lleva muchísimo tiempo el fraguar, el labrar esa relación de confianza, y es gente que suele tener un conocimiento directo en muchos casos con la información y que garantiza pues finalmente el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. El hecho de la protección de las fuentes y el derecho al secreto profesional. Porque hay muchas informaciones que, si no fuera gracias a estas fuentes, que mejor es que permanezcan en el anonimato, no verían nunca la luz. Y nos convertiríamos los periodistas en meros voceros del aparato político, del poder económico. Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo, y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz. Llamo, salta el buzón de voz, y por eso se oye el mensajito un poco del buzón de voz y ya cuelgo. Por eso son 4 segundos. Mi pregunta era qué hechos aparecidos en los medios de comunicación cuestionaban la actuación del Ministerio Fiscal, que reconoce el propio Consejo General de la Abogacía. Nos estamos refiriendo no a medios de comunicación, nos estamos refiriendo a la nota de la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Mire, la respuesta que me da es contraria a lo que se recoge en las palabras de esta declaración. Ustedes hacen referencia a hechos aparecidos en medios de comunicación que cuestionan la actuación del Ministerio Fiscal. Es algo que ustedes están reconociendo. ¿Qué hechos aparecidos en los medios de comunicación cuestionaban la labor del Ministerio Fiscal hasta el punto de que ustedes le reconocen legitimidad al Ministerio Fiscal para informar sobre ellos? ¿Qué concretos hechos cuestionaban la actuación del Ministerio Fiscal? La premisa que usted está refiriendo es si el Ministerio Fiscal puede o no desarrollar algún tipo de información. La concreción al hecho concreto atañe a la publicación de la nota de la Audiencia Provincial. Por eso, en este contexto, el Consejo General de la Abogacía se reúne habida cuenta de la honda preocupación que produce la publicación de la nota de la Audiencia Provincial, no de ningún otro medio de comunicación. En relación al tema de la utilización de una cuenta privada para el uso profesional, evidentemente se dice aquí que lo recomendable es no hacerlo, que se evitará. Pero eso no se dice que se evite de manera absoluta y no se prohíbe, es decir, no se prohíbe.
¿Y por qué es esto? Porque el tratamiento de datos personales, el derecho a la protección de datos, como dice el artículo, el considerando 4, no es un derecho absoluto. Se aplicará en relación con a su función en la sociedad y a otros derechos o intereses en juego. Por lo tanto, si pongamos por caso, alguien tiene que efectuar una comunicación y el sistema de doble verificación de la cuenta corporativa no funciona, como nos ha pasado tantas veces, y lo interesante y lo necesario es la comunicación, uno va a utilizar una cuenta privada. ¿Y por qué puede utilizar una cuenta privada? Porque igual que cualquiera de los que nosotros estamos aquí, utilizamos WhatsApp. ¿Y qué es WhatsApp? Un servicio de mensajería instantáneo privado. Y lo utilizamos porque incluso puede ser más seguro que las aplicaciones que nos facilita el Ministerio de Justicia. Ese es un WhatsApp que usted recibe de Berta Ferrero del País. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Es suyo? Me interesa la parte de que, por lo visto, se ha personado esta mañana diciendo que va a pagar, es decir, el reconocimiento del delito. La señora Berta Ferrero le estaba pidiendo que contrastase eso, el hecho de que se había, o que la voluntad del señor González Amador era reconocer el delito. ¿Era lo que pretendía o lo que usted tenía que contrastar ese día? Sí, sí, claro. Bueno, aquella mañana empezamos con la exclusiva que dio el diario.es sobre que González Amador supuestamente había defraudado a Hacienda. A mediodía la presidenta de la Comunidad de Madrid lo negó. Y a mediodía estábamos en la redacción y vino el subdirector del periódico en aquel momento, que era Romero, y vino a decirme que tenía que hacer un encargo a un redactor de la sección, en este caso era Fernando Peinado, para que contactara con el abogado de González Amador y que, porque por lo visto él tenía la información de que quería pagar lo que había supuestamente defraudado a Hacienda y que había aceptado el delito, básicamente. O sea, lo que queríamos sobre todo ese día era saber si González Amador había reconocido el delito. Eso era justamente lo contrario a lo que había dicho la señora Ayuso por la mañana. ¿Reconoce esos WhatsApps son suyos? Sí. Usted estuvo esa tarde hablando con el señor Miguel Ángel Rodríguez y le reenvió al señor Romero lo que el señor Miguel Ángel Rodríguez le iba contestando. Sí. Es una indicación que le preguntó o que le indicó el señor Romero. Podemos preguntar a Mar si esto es así y si el pago de ese dinero es el reconocimiento del delito que no ha reconocido esta mañana Ayuso. ¿Recuerda esa indicación? Sí, me lo pidió y lo hice. Usted fue quien publicó el mail de Alberto González Amador del 2 de febrero. Correcto. ¿Nos puede decir quién le facilitó ese mail? Pues me voy a acoger a secreto profesional. ¿Y nos puede decir a qué hora dispuso usted de ese mail? Sí, la publicación fue el 14 a las 9:06. Yo tuve la información como a las 8 de la mañana, más o menos, de ese mismo día. Cuando El Mundo publica su artículo, a las 21:29, Álvaro García Ortiz ya había hablado con doña Almudena Lastra. Había hablado a las 20:50 durante 4 minutos y había hablado a las 21:06 durante 5 minutos, contándole ella que había estado cuando Julián Salto, el fiscal encargado del asunto el día anterior, y que Julián Salto le había explicado que era un asunto ordinario, que el abogado Neira se había puesto en contacto con Fiscalía antes de presentada la denuncia para negociar la conformidad y que Julián Salto le había dicho que no habría problema y se habían emplazado a cuando se repartiera el asunto en los juzgados. Para efectuar esta elaboración de la nota, doña Maredo y don Álvaro García Ortiz se reparten los roles. Doña Maredo se pondría al frente de la redacción de la nota con el conocimiento de los hechos que ya tenían y con aquellos elementos que ya tenían, las diligencias de investigación y la denuncia. Y don Álvaro García Ortiz activaría la recuperación de los correos. A las 21:38, el periodista don Miguel Ángel Campos, que 2 horas más tarde revelará que don Carlos Neira afirma en un correo electrónico que ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública, en unidad de acto con revelar la confección en marcha de la nota que están haciendo Álvaro García y Maredo, contacta con don Álvaro García Ortiz a su teléfono móvil. Ni don Álvaro García Ortiz, ni don Miguel Ángel Campos, ni doña Maredo han querido compartir con la Sala Segunda del Tribunal Supremo las comunicaciones de WhatsApp
Signal, Mail u otras plataformas que tuvieran entre ellos esta noche. O más sencillo, las que no tuvieran. Partiendo del mail del 2 de febrero del 24, que llega a las 21:58 a la cuenta de Gmail del acusado, que después eliminará, blanqueándolo don Álvaro García Ortiz en relación a su texto, que es lo que creía que necesitaba para integrar el punto 2 de su nota institucional a través de la cadena SER, y blanqueándolo don Juan Lobato y doña Pilar Sánchez Acera y don Francesc Vallès en relación a su imagen, que es lo que necesitaban para la Asamblea a través del diario digital elplural.com, el uso político del mismo por los rivales políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha cesado, con una intensidad gubernamental, nacional, diaria. El presidente del Gobierno ha dicho en relación a esto. Por tanto, en términos políticos, lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a pedir responsabilidades a la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda. Quizás la expresión más completa y precisa de a qué nos estamos refiriendo la encontremos en el ministro de Presidencia, don Félix Bolaños, que dice: fue el abogado de la pareja de la señora Ayuso quien dijo exactamente que ciertamente se han cometido el señor González Amador 2 delitos contra la hacienda pública. Eso lo dijo el abogado de la pareja de la señora Ayuso. Repito, literalmente dijo que ha cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Por tanto, ¿cómo quiere que le llamemos a una persona que ha cometido 2 delitos contra la hacienda, que lo reconoce públicamente? En castellano se llama delincuente confeso. El ministro de Justicia. Pero es que no solo son los políticos, es que a los periodistas a los que se les suministran las filtraciones participan. El señor Precedo, por ejemplo, nos dijo aquí que sí, que reconocía que había dicho que así que tenemos ni más ni menos que a un Tribunal Supremo investigando sin descanso la filtración de un correo de un delincuente confeso. Si algún otro delincuente confeso quiere denunciar la filtración en un sumario suyo, que espera que llegue al Supremo, deséenle suerte. Don Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER. El ICAM sale en defensa de la pareja de Ayuso, que admitió ser un defraudador fiscal. El ICAM, al que solo le preocupan las revelaciones si vienen de determinada parte. Cuando procede de mar, aunque sean las primeras y manipuladas, silencio. Los hechos son cristalinos, Miguel Ángel Campos. Fue el abogado de la pareja Ayuso quien ofreció un pacto para la conformidad tras reconocer íntegramente los hechos. Que su cliente es un defraudador fiscal. Es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena antes de que ni tan siquiera existiera ningún procedimiento penal. No había reparto de la denuncia y ya se era el delincuente confeso. Ese relato de confesión y culpabilidad destrozan la presunción de inocencia y la defensa. Estamos ante un delito que tiene 2 secuencias. Es un acto. Si me permiten el símil teatral, son 2 escenas del mismo acto. La filtración que ocurre la noche, que a su vez se empieza a gestar la nota esa misma noche, nota que se filtra a primera hora de la mañana y luego la nota general. Es decir, que como la nota no tiene carga de revelaciones de secretos porque ya está revelada el día anterior, claro, plantea unas quiebras jurídicas interesantísimas. Que divulgar lo que saben 9 periodistas, si no me equivoco, y una política en un circuito cerrado, lo digo a efectos dialécticos y meramente discursivos, es decir, aceptando que pudieran tener a esos efectos discursivos esa información, una divulgación erga omnes, es decir, frente a todo el mundo por parte de la más alta autoridad del Estado, no tiene ningún tipo de consecuencia de revelación de secretos que ha accedido por razón del cargo. Esto creo que nos genera otro, una vez más, sería un tercer campo de impunidad. Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que en ocasiones ese debate mediático ha desbordado el debate jurídico y se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado. Esa contaminación externa, señorías, no afectará a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia. Apelamos, por tanto, a la esencia de esa función jurisdiccional para que
aplicando los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho, se pueda garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de mi representado, del excelentísimo señor Fiscal General del Estado, que no son más que el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia. Esto es, el derecho a que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Indicábamos en nuestras cuestiones previas que el auto de la entrada y registro era desproporcionado, un auto que tenía una acotación temporal excesiva, 7 meses y 22 días de incautación de material de copiado y de clonado, pero ahora hemos sabido que lo que ya intuíamos en ese acta de la entrada y registro, un acta ambiguo, un acta críptico en cuanto a lo que incautaba, en cuanto a lo que clonaba, lo hemos sabido con certeza como consecuencia de esas declaraciones de estos testigos. Existió una orden concreta del magistrado instructor que no fue cumplida, se clonó y se copió sin cobertura legal y, por tanto, eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia porque se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados en dicho auto. Lo siguiente relevante que se produce el día 12 de marzo es la publicación en el diario de los problemas fiscales que se habían judicializado del señor González Amador. Salta esa noticia en el diario y parece ser que se ha filtrado la denuncia del expediente tributario. Lo que sorprende aquí es la falta de tratamiento habitual, normal, de un asunto que se prevé mediático por parte del Gabinete de Prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Eso es lo relevante. Consta, porque así fue incorporado en las actuaciones en el acontecimiento 933, que el señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. Curiosamente, como luego aludiremos, no se mencionó en la querella. Lo razonable, por lo tanto, es pensar los demás correos de esas negociaciones de conformidad eran puestos de manifiesto, se reenviaban por parte del señor Carlos Neira a su cliente. El señor Alberto González Amador tenía en su posesión esos correos electrónicos, se los remitió a al jefe de gabinete de su pareja, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en concreto es razonable pensar que el señor Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo de 2 de febrero del año 2024, de la misma manera que también tenía el correo de 12 de marzo. Esto me parece razonable pensar que es así. Hay, por lo tanto, se envía comunicación, se envía información por parte del señor González Amador al señor Miguel Ángel Rodríguez como consecuencia de la estrategia comunicativa previamente fijada de la que he mencionado anteriormente. Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, este pierde su carácter reservado. Si el señor Alberto González Amador habló de las negociaciones de conformidad y de los términos de esta y de su voluntad de reconocimiento de los delitos a un periodista, el señor Esteban Urreitieta, aunque finalmente se diese una versión acomodada a los intereses del señor Alberto González Amador, eso supone que el secreto pierda ese carácter. En relación con la responsabilidad civil, que más allá de las afirmaciones del señor Alberto González Amador, no han existido ningún ejercicio probatorio para acreditar los supuestos daños que a su honor, a su patrimonio se haya podido producir, y mucho menos al derecho de defensa. En particular, no se ha aportado ninguna prueba documental de que el señor González Amador haya sufrido una disminución de sus negocios, de sus proveedores. Eso es daño patrimonial, eso se puede acreditar. Le están pidiendo casi 400.000 euros a mi representado. No hay ningún documento que justifique esas peticiones, nada. Ningún daño, ese daño patrimonial no tiene que ser justificado de alguna manera. No hay nada. Bien, vamos al daño contra su derecho de defensa. Lo ha explicado el señor Diego Lucas. También como consecuencia de la práctica de la prueba que ha sido realizada por parte de quienes sostenemos la defensa del señor o por parte de quienes sostenemos que es inocente, en este caso el Ministerio Fiscal.
Se ha practicado prueba y se ha presentado un conjunto de correos electrónicos que acreditan que después de esta filtración las negociaciones de conformidad continuaron continuaron de forma normal. Existieron correos electrónicos con posterioridad, negociaciones de conformidad. Lo único que cambió es que el fiscal encargado del asunto, el señor Diego Lucas, es muy reticente a enviar correos electrónicos a esa defensa, al señor Carlos Neira. No vaya a ser que acaben en el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero esas negociaciones de conformidad han continuado. Por eso, señorías, entendemos que los hechos que se atribuyen al señor fiscal general del Estado carecen de base probatoria. Son atípicos y, por lo tanto, el señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas, por un lado, y de emisión de un comunicado oficial por parte de una institución para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado.